De acuerdo a la última información que tenemos, el INDH se enteró, a propósito de la ley de presupuesto del 2021, que se le había asignado la responsabilidad de acreditar a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido y que, conforme consta en las actas, esto levantó alerta y generó discusiones entre los consejeros, que cómo iban a negar la condición de víctima a una persona, que podían perder credibilidad si un fallo judicial llegaba a una conclusión distinta a la emitida por el INDH, que una denuncia, por plausible que fuera, no era suficiente como para acreditar una violación a los derechos humanos, que no tenían la capacidad de garantizar menoscabos laborales, etcétera. Lo cierto es que no se sintieron cómodos con esto de enterarse por la prensa, ni tampoco con la función que se les asignó, porque extrañaba responsabilidad. Decir que no podía tener un costo político, decir que sí y equivocarse podía tener efecto legal. Lo cierto es que en un reportaje del Libro del 2 de febrero recién pasado, la periodista Diana Lozano señaló que la revisión de las actas del Consejo del INDH mostró que entre 2021 y 2022 sus integrantes recibieron en sus sesiones de directorio 437 casos de denunciantes de violaciones a los derechos humanos durante el 18 de octubre y que el Consejo acreditó a todos los demandantes como víctimas. Notable, ¿o no? O sea, de esos 437 casos, Mico rechazó 3, Frontaura 1, Perturce 4 y Zafirio 1. Pero como eran minoría, en los hechos, todos los que declararon ser víctimas fueron reconocidos como víctimas. Lo insólito es que lo que se puede concluir de las discusiones que ellos tuvieron y que constan en las actas es que de una forma u otra varios consejeros admitieron no estar en condiciones de cumplir de manera seria con la tarea asignada. Mico, por ejemplo, hizo notar que iba a existir un cierto margen de discrecionalidad en el procedimiento. Discrecionalidad implica que decide conforme a un criterio personal a falta de norma. Pertuce señaló que si se acreditaba la condición de víctima de manera fehaciente y la investigación judicial posterior indicaba lo contrario, se podría producir un problema de credibilidad institucional. ¿Qué es esto? Un reconocimiento implícito de que no tenían suficientes elementos de juicio. De ahí nacen las aprensiones de llegar a conclusiones distintas a las de los tribunales. ¿Qué dijo Marelich? Que una denuncia plausible no garantiza la existencia de una violación a los derechos humanos. Obvio, ¿o no? La pregunta entonces es, ¿con qué criterio una denuncia plausible de violación a los derechos humanos pasa a certificarse como denuncia de hechos que realmente constituyen una violación? La propia Contreras, actual directora del INDH, se quejó de que era una tarea que no se les debió haber asignado porque no correspondía que la Institución Nacional de Derechos Humanos calificara víctimas. De una forma u otra, todos admitieron que la responsabilidad les quedaba grande. El hecho es que ninguna de estas aprehensiones impidió que hicieran el trabajo y el resultado fue el que comentábamos: 437 denuncias, 437 certificaciones. Las inquietudes y los razonamientos, varios de ellos bastante razonables, se quedaron, sin embargo, en las sesiones de directorio y no tuvieron ninguna repercusión práctica. Probablemente porque, como al final no hay capacidad seria para investigar los casos, lo más seguro para ellos era inclinarse a favor y no en contra de la supuesta víctima. Yo entiendo esto. De hecho, en principio, y si hay margen de error, parece mejor equivocarse a favor de una persona que en su contra. O como dice la fórmula, es mejor tener a un culpable libre que a un inocente preso. Está bien. Pero hay algo que no se puede obviar a propósito de la presunción de inocencia. Por cada persona que se acredita como víctima de violación a los derechos humanos, hay otra que se presume o declara culpable de tales crímenes. Y por tanto, arriesgarse a favor del denunciante era también hacerlo en contra del denunciado, fuera este una persona individualizada, una institución. Y precisamente por eso uno hubiera esperado que estas discusiones del INDH se hubieran hecho públicas, porque había algo más que un carnet de víctima de por medio. Había un eventual culpable y además
una eventual pensión. Cuestión que, volviendo a lo que hablábamos recién, tiene que ver con la plata que pagan los contribuyentes. De hecho, a propósito de los casos que hemos conocido, hay delincuentes, gente relativamente joven, que causó daños graves a otros, que tienen una mejor pensión que cientos de miles de jubilados chilenos. Llama la atención también esto de que la principal discusión del INH en ese entonces haya tenido que ver con su capacidad de acreditar lesiones físicas que produjeran menoscabo para los efectos del trabajo. Lo digo porque tanto Contreras en su momento como Lubitsch dijeron que una cosa es acreditar la condición de víctima y otra el daño físico o el alcance del daño físico. Y llama la atención porque pareciera que declarar a alguien como víctima de violación a los derechos humanos fuera algo sencillo, en comparación a lo que es acreditar su posible menoscabo en relación a la posibilidad de trabajar. Y es precisamente al revés. Si una persona es ciega, por ejemplo, sabemos que no puede desempeñar tales o cuales funciones. Basta con una entrevista y con certificados médicos serios. Declarar que alguien fue víctima de una violación a los derechos humanos, en cambio, requiere de una investigación mucho más compleja. ¿En qué circunstancia estaba? ¿Qué pruebas hay de que lo que dice es cierto? ¿De que el daño sufrido tiene que ver con una actuación injusta o irracional por parte de las policías u otros? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo todo esto? Pues bien, en procesos judiciales, donde se deben presentar pruebas, donde los supuestos victimarios tienen derecho a defenderse, etc. Porque si la función del INDH es reconocer a las personas su condición de víctima solo en función de su testimonio, bueno, reemplacemos la institución por un formulario web para que la gente se inscriba. En el fondo, este organismo no sirve para nada. Para el 2023 tuvo un presupuesto de 15.000 millones de pesos anuales. O sea, más de 1.000 millones de pesos al mes. No sé exactamente para qué. Podría tener sentido quizá en el contexto de un país donde no hay Estado de Derecho, pero no es el caso de Chile. Es incomprensible que existiendo acciones legales para demandar al Estado, se cree un organismo para los mismos efectos, pero que en realidad son capaces de hacer menos todavía que el Poder Judicial y peor, con mucho menos garantías. Aunque la verdad es que el INDH tiene todo el sentido, ha sido sistemáticamente utilizado por la izquierda radical para tener una vía alternativa a la de la justicia. Eso sin considerar el hecho de que recibe fondos públicos y crea más oportunidades de trabajo para el sanguinerío zurdo. Y este es el tipo de cosas que la derecha no suele ver, como es que la izquierda avanza a través de proyectos de ley, fondos para ONG y fundaciones, organismos de cartón nacionales e internacionales, etc. De hecho, no es casualidad que el Partido Comunista haya presionado a Mico. El INDH era la institución perfecta para darle verosimilitud a su relato mentiroso de octubre del 2019. Y no conforme con hablar de violaciones a los derechos humanos, intentó instalar la tesis de que había detenidos desaparecidos. De hecho, 103 detenidos desaparecidos, todos los cuales fueron encontrados, o sea, todos los cuales aparecieron. En fin, es lamentable todo esto. La izquierda avanza de una forma u otra, construye memoriales, crea ministerios, instituciones, concursa por fondos y los gana, todo para financiar su activismo. Y la derecha, no sabemos, está tranquila con que ganará la presidencial, todo este avance subterráneo le es indiferente, se agarra algo en la pasada. ¿Tendrán el coraje de cerrar el INDH? No creo, pero deberían. Soy Tere Marinovich, directora ejecutiva de FNM para FNM.